mensaje de hoy es ¿quién soy? Es que usted se haga una pregunta, ¿quién soy? Porque es muy importante que usted y yo entendamos quiénes somos. Porque muchas veces decimos soy cristiano, soy evangélico, voy al templo, y bueno, eso está dentro de los parámetros y dentro de lo normal, pero hoy te quiero enseñar es con la palabra concreta, que usted se haga la pregunta concreta, ¿quién soy yo? ¿Me entienden? Y usted, yo sé que todos los cristianos que llevan años en el evangelio lo hemos leído en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice de la siguiente manera: mas vosotros, Primera de Pedro 2:9, está al final, casi al pie de Apocalipsis, 897 páginas. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 2:9? Dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo sé que muchos hemos leído eso muchas veces. ¿Quién soy? Y dice aquí la Biblia, dice, mas vosotros sois nación que santa. Tremendo. Sois, mas vosotros, empieza diciendo, sois linaje escogido. O sea que para ser una nación santa, un linaje, somos escogidos entre millones de personas. O sea que usted, por ser cristiano, por ser nación santa, son un linaje que escogido, ¿me entiende? Somos escogidos. O sea que para usted tiene que entender algo, que para nosotros como cristianos es un honor y un privilegio que Dios diga que usted y yo somos que una nación que santa y pueblo que escogido. Pero escúcheme, eso lo hemos leído más de una vez, lo hemos escuchado y ya no lo valoramos. Y le hago una pregunta: ¿usted se acuerda cuando conoció al Señor esa primera noche, esa primera semana? Éramos locos por Dios y le hablábamos a todo el mundo y éramos felices de ser cristianos. Pero ahora que han pasado los años, ya no valoramos que somos una nación santa, pueblo elegido y adquirido por Dios. Eso ya no lo valoramos, ya se nos olvidó que Jesús dijo, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Eso también también lo olvidamos, o no lo olvidamos, sino que lo pasamos por alto. Ya no es importante, para muchos cristianos ya no es importante saber que no es de este mundo, que su mundo está arriba en el reino de Dios. Entonces, ya para muchos eso no es importante. Y todo tiene un trasfondo, y todo tiene un porqué. Y todo comenzó cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Cuando Dios hombre vino a la tierra, cuando Jesús vino y nació en Belén, en Israel, en Jerusalén existía ¿qué? El templo. ¿Qué existía en Jerusalén? El templo. Aprendan eso. Cuando Jesús vino a la tierra, existía el templo que hizo Salomón y restauró Herodes. El templo existía. Entonces, cuando Jesús vino, ¿qué existía en Jerusalén? Aprendan eso. ¿Qué existía en Jerusalén?
El templo, usted téngalo bien claro, en Jerusalén existía el templo, y para los judíos lo más importante y lo más sagrado que ellos tenían, que los demás pueblos de toda la tierra no tenían, era ¿qué? El templo, correcto. Para ellos lo más importante que tenían era el templo. Ahora, ¿qué era lo importante del templo? Y era que en el templo cada 8 días en Shabbat, en sábado, se iba y se leía la Torá, lo que usted hoy conoce como Biblia. Entonces cada sábado, cada Shabbat, se leía la Torá. ¿En dónde? ¿En dónde? En el templo. Oh, que quiero que usted quede claro con esa enseñanza que va a recibir hoy. Y lo más importante en el templo no era solo leer la Torá los sábados. Lo más importante era a la hora del sacrificio, porque resulta que en el templo estaba el lugar el altar del sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Antes de entrar al templo, el lugar santo, la gente primero llegaba a donde, al lugar que diga sacrificio, al altar de qué, vuelvo a repetir, al altar de qué, diga altar del sacrificio. Entonces la gente llegaba al altar del sacrificio, por eso para ellos el templo era muy importante, porque no solo se celebraba la reunión cada Shabbat, cada sábado, sino que se llegaba al templo, al lugar de sacrificio. ¿Y qué llevaba la gente al lugar de sacrificio? La gente llevaba o un cordero, o un palomino, o un becerro, según como fuera su pecado. O sea que la gente, cuando había cometido un pecado, o tenía problemas, o quería llevar una ofrenda de sacrificio, entonces lo primero que llegaba, ¿a dónde era? Al altar del ¿qué? Del sacrificio, para llevar ¿qué? Para que en el sacrificio el sacerdote, el levita, sacrificaba el cordero, la paloma, el becerro, lo que fuera. Entonces todo eso se hacía en altar del sacrificio en el templo. Entonces cuando Jesús vino a la tierra, existía ¿qué? El templo, correcto. Entonces cuando Jesús vino a la tierra existía el templo, pero había un pero. Cada que Jesús iba al templo, casi siempre terminaba en pleito con el sumo sacerdote, con los escribas y con los fariseos. Entonces aquí hay algo curioso. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios vino a la tierra y se supone que el lugar más santo era el templo, y donde la gente iba a buscar de Dios era al templo? Y cuando Jesús iba al templo, ¿dónde era que tenía más problemas? En el templo. En el templo, ¿por qué? Porque los sacerdotes, escribas y fariseos se habían vuelto religiosos, diga conmigo, religiosos. ¿Y me entiende? Y le añadieron muchas cargas a los mandamientos de Dios. Y es más, Dios resumió los mandamientos en 10 mandamientos. Usted y yo lo sabemos. Pero para los judíos de la época sacaron un listado de 463 mandamientos. O sea que para ellos todo era malo. Si usted iba a comer y no se lavaba las manos, era impuro, y muchas cosas. ¿Cuánto debía caminar en un sábado? Que un sábado no podía caminar 5 kilómetros, sino de pronto 1 o 2, y cosas por el estilo. Entonces los sacerdotes, escribas y fariseos empezaron a colocarle al Evangelio de Dios muchas relevancias de los hombres, mucha religión de los hombres. Entonces, cada que Jesús iba al templo,
y leía la Torá y empezaba a leer, no usáis el yugo desigual, si te vas a dormir con otra mujer pecaste. No, Jesús la puso más difícil, empezó a leer y le dijo, oíste que fue dicho, si alguno desea a la mujer de su prójimo, mas yo os digo que si la miraste y la deseaste, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces Jesús, las reglas de Jesús eran más tremendas y los escribas y fariseos siempre terminaban peleando con Jesús porque ellos ponían cargas que Dios no había puesto. Ellos transgiversaban el Evangelio. Y ahí en el libro de San Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Lo encontraron? Yo no lo he encontrado. Juan capítulo 2, versículo 13. Vamos a mirar algo que pasó allí cuando Jesús comenzó el ministerio. Juan capítulo 2, versículo 13. Dice así de la siguiente manera. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo Jesús un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces dice la Biblia que cuando era la Pascua, dice que Jesús subió a la Pascua. ¿Y cómo era el templo? ¿Qué pasaba en el templo? Afuera estaban todos los bueyes, ovejas y corderos. Y cuando usted entraba al patio de los sacrificios, estaban las mesas, los cambistas, los que vendían palomas, monedas y plata. Y llegó Jesús, hizo un azote, hizo un látigo y empezó a echar a las ovejas, los bueyes, botó las mesas, sacó las palomas, echó a todo el mundo. Porque la iglesia la había convertido ¿en qué? En un mercado persa. ¿Me entiendes? Ya la iglesia, el templo no era el templo para ir a adorar a Dios, ahora sino era un lugar de negocios, al que más plata ganara. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los echó a latigazos de allá. Tremendo. Sigamos ahí un momentico. 16, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. 18. Y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Escuchen bien aquí lo tremendo. Después que Jesús los echa latigazos, y el sacerdote y los escribas estaban enojados, le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Y no lo quise seguir leyendo. Y ellos dijo, ¿qué señal nos da? Y Jesús dijo más adelante, dijo, a este pueblo perverso no se le dará sino una sola señal.
la señal de Jonás, que estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Y le dijo, destruyan el templo, y yo en 3 días lo voy a construir. Y dijo, está loco este hombre, 46 años para hacer este templo, y él dice que en 3 días lo va a construir, pero ellos no entendían. Le hago una pregunta, cuando Jesús murió, ¿cuántos días estuvo enterrado? ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Y qué pasó después de los 3 días y las 3 noches? Él resucitó, correcto. Escúcheme bien, para que se grabe usted en su mente. Después de que Jesús fue crucificado y Jesús resucitó al tercer día, ese es el templo que Dios estaba construyendo. ¿Cuál era el templo? Su cuerpo. Cuando Jesús resucitó, Él era el nuevo templo para Dios. Dígale a su vecino, usted es el templo de Dios. ¿Me entiendes? Es lo que yo tenemos que entender, es que usted y yo somos templo de Dios. Jesús fue la primicia. Jesús cuando resucitó fue el templo de Dios. ¿Me entiende? Los romanos, después de que Jesús se va, los romanos destruyeron el templo. Y cuando los romanos destruyeron los templos, el templo, ¿qué pasó? Los judíos tuvieron un problema. ¿Cuál problema? Ya no tenían dónde hacer sacrificios. ¿Cuál problema tenían los judíos? No tenían dónde hacer sacrificios, porque la orden de la Torá es que el sacrificio solo se hace donde Dios ordena, y es donde Dios colocara el templo. Y ahora que no había templo, los judíos tenían un problema. ¿Cuál problema? No tenían dónde hacer los sacrificios. Y lo que los judíos no entendieron, lo que el sumo sacerdote no entendió, lo que los escribas y fariseos no entendieron, es que el sacrificio del Cordero por los pecados del mundo ya había sido crucificado, ya sí había sido hecho su sacrificio. Y ese Cordero se llama Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Me estás entendiendo? Ellos no entendieron, no comprendieron que el templo fue destruido por los romanos, porque fue la misma mano de Dios que lo destruyó, porque ya el Cordero por los pecados del mundo ya había sido, ¿qué? Ya había sido crucificado, ya había sido sacrificado, ya no había necesidad de templo. Y déjeme decirle, ese es el problema cuando usted le escucha a un judío mesiánico y habla que van a construir el tercer templo. Déjeme decirle, no habrá tercer templo. O mejor dicho, sí habrá tercer templo cuando venga el Mesías. Porque cuando venga Jesús, dice la Biblia, que con él descenderá del cielo la nueva, ¿qué? La nueva Jerusalén. Pero no puede haber un tercer templo. ¿Por qué se lo digo? Sencillo, porque ya el Cordero fue crucificado. No pueden haber más sacrificios, ya no hay más. Dígale a su vecino, no hay necesidad de más sacrificio. O sea que cuando Jesús resucitó el tercer día, su cuerpo se convirtió, ¿qué? Diga conmigo, en el templo. Preste la atención a la prédica. Cuando Él murió y resucitó al tercer día, su cuerpo se convirtió, ¿qué? En el templo de Dios, correcto. En el templo para su Padre, Jehová de los ejércitos. O sea que Jesús es el templo. Y ahora otra cosa que yo le quiero aclarar. La Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura
es. Entonces le hago una pregunta. Si usted está en Cristo y Cristo es el templo de Dios, le hago una pregunta. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? No lo escucho. Usted es el templo de Dios. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Estas 4 paredes nos reunimos para adorar, para cantar y oír la palabra de Dios, pero el verdadero templo de Dios es su cuerpo. Dígale a su vecino, usted es el templo de Dios. Y si usted me preguntara y me dijera, pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Yo le digo ahora la Biblia en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 Corintios capítulo 3 versículo 16? Primera de Corintios 3:16 dice de la siguiente manera. Ojo lo que dice, ojo, presten atención a esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ay, ay, ay. Vuelvo y le leo. ¿Cómo dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Me entiende? Nosotros somos ¿qué? Templo de Dios. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Por eso quería esta prédica de hoy, que usted la escuche y que la metamos en la mente, el corazón y el alma. Aquí dice, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de qué? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dile a tu vecino, tú eres el templo de Dios. Dile, dentro de ti vive el Espíritu Santo. ¿Quién soy? Listo, ahora yo le pregunto, ¿quiénes son ustedes? Correcto. ¿Y quién vive en ustedes? Diga el Espíritu Santo. ¿Quién vive en ustedes? Correcto, ¿me entiende? Somos el templo de Dios y en nosotros, ¿quién vive? El Espíritu Santo de Dios. 17. Oh, lo que sigue. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Mire bien lo que dice la Biblia. Volvamos a leer. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Diga, no puede destruir el templo de Dios. ¿Por qué no lo puede destruir? Ni con trago, ni cigarrillo, ni borracheras, ni con tienta, porque mi cuerpo es ¿qué? Mi cuerpo es ¿qué? El templo de Dios. Entonces, si Dios es santo, nosotros somos ¿qué? Santos. Y tu cuerpo, como hijo de Dios, no te pertenece. Dígale a su vecino, tu cuerpo no te pertenece. Es el templo de Dios. Vamos, dígale a su vecino que le quede claro, es el templo de Dios. ¿Qué es tu cuerpo? El templo de Dios. Entonces, tenemos que tener bien claro quiénes somos delante de Dios. Que somos ciudadanos del reino. Que somos los herederos del reino de los cielos. ¿Me entiende? Y que tenemos la herencia. Yo le hago una pregunta. Présteme atención. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Jesús se fue a hacer al cielo?
¿Qué fue lo que dijo? ¿Jesús se fue a hacer al cielo? Me dijo, voy a preparar tu casa, tu castillo. Le hago una pregunta, ¿usted se imagina la casa que Dios le tiene a usted allá? Yo no sé, yo me imagino la mía. Dios le va a dar a usted lo que usted desea. Entonces la Biblia dice que Él está allá organizándonos una morada. Pero ¿quiénes vamos a entrar al reino de los cielos? Nosotros, diga yo. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Nosotros. Ahora, ¿habrá gente que no entra? Sí, van a haber unos que no entran. Está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 y 10? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Correcto. Entonces, toda esta gente no entrará al reino de los cielos. Ahora, déjeme decirle algo. Dios te hizo libre. Dígate decirle, Dios te hizo libre. Escúchame bien, Dios te hizo libre y tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. ¿Me entendieron? Amén o amén. Dígale a su vecino, Dios te hizo libre para que hagas lo que quieras. ¿Me entiende? Dios nos hizo libre para que hagamos lo que nos plazca. Pero Él aclaró las consecuencias ahí en el versículo 12. Ahí mismo en el 6:12. ¿Qué dice? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tremendo. O sea que Dios le está diciendo, mija, mijito, haga lo que le dé la gana. Pero aquí hay una advertencia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas que me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13. Versículo 13 dice, las viandas, ¿para qué? Las viandas para el vientre. ¿Qué más? Y el vientre para las viandas. Voy a leerlo en una versión moderna, en lenguaje actual. Dice así. Las comidas es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí. Pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Ahora voy a leerlo aquí en la normal de nosotros. Dice así. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Tremendo. Entonces nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Así que dile a tu vecino, cuida el templo de Dios. ¿Qué tenemos que cuidar? El templo de Dios. ¿Qué dice el versículo 16? Dice así. No, vamos a leer desde el 15.
¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¡Wow! Tremendo. O sea que yo como hombre, una ramera no puede ser la que está en la calle vendiendo su cuerpo, la vecina, la otra. Si yo duermo con otro, dice que mi cuerpo, me voy con otra mujer, o una mujer se va con otro hombre que no es de ella, dice que está reuniendo su cuerpo ¿con qué? Con una ramera o con un prostituto. ¿Me entiende? No se puede. Sigamos ahí donde estábamos. 15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. 17, ojo con este. Pero el que se une al Señor, ¿qué más? Un espíritu es con él. Ay. Dígale a su vecino, ay. Ajá. O sea que usted y yo no soy solo. ¿Quién anda con nosotros? El Espíritu de Dios. El que se une al Señor Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué? Un espíritu es con él. Por eso él es claro, no puedes prestarle tu cuerpo a cualquiera, no te puedes ir a acostar con cualquiera. Usted es lo más importante para Dios. Amén. Por eso dice ese versículo 17 muy claro. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que esto es lo que la gente no valora hoy, lo que la gente se le olvidó. Usted y Jesús son uno solo y el Espíritu Santo está con usted. Y el que se une al Señor Jesús, un espíritu es con él. 18. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, ¿qué pasa? No escucho. Contra su propio cuerpo peca. 19. O ignoráis, ojo con esto, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Cuando usted aceptó a Jesús, usted tuvo claro que su cuerpo no le pertenece, le pertenece a él. ¿Me entiende? Que no soy vuestro. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿le quedó claro quién es? Lo que dice el versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, y yo digo precio de sangre. Y un día aceptaste a Jesús, y hoy Jesús te está haciendo un recordatorio que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tu ciudadanía está al reino de los cielos, y que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Le quedó claro o no le quedó claro? Ahora si te hago una pregunta, ¿quién eres? Ah, muy bien, están ganando los niños aquí otra vez. ¿Quién eres? ¿Ves? Somos el templo de Dios. Eso es lo que eres. Es lo que hemos olvidado. Recuerden lo que acabamos de leer ahí ahora. Dice, todo me es lícito, mas no todo que me conviene. Todo me es lícito,
pero no todo edifica ni fortalece mi relación con Jesús. Usted tiene que tener eso claro en su vida. Usted tiene que tener claro quién es delante de Dios. ¿Y qué dice ahí Primera de Corintios 15, 33? Primera de Corintios 15, 33. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Volvamos a ver otra vez. No erréis, las malas conversaciones, ¿qué pasa? Corrompen las buenas costumbres. Ahora yo le hago una pregunta. No erréis, las malas compañías, diga compañías, te sacan del camino de Dios. ¿Me entiende? Porque ya no vas a hablar como un hijo de Dios. Ya no vas a pensar como un hijo de Dios. Ya no vas a actuar como un hijo de Dios. Por eso la gente se va saliendo del camino y no se da cuenta a qué horas. No se da cuenta a qué horas me aparté del Señor. Yo creí que andaba con Él. No, no andabas con Él. Las malas compañías, las malas conversaciones, ¿qué pasa? Corrompen las buenas costumbres. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aquí Pablo está muy claro. Usted dice que es cristiano, pero le quiero decir, usted no conoce a Dios. Usted dice que va a la iglesia, pero usted no conoce a Dios. ¿Me entiende? Usted tiene que tener claro hoy quién es delante de Dios. Nosotros somos lo que Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra. Él fue muy claro y dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir? Donde usted vaya, no importa cómo hablen los mundanos, usted es luz. A veces yo solo con decirle en medio de los mundanos, por importante, le digo: déjame decirte que Dios tiene la solución. De pronto no me presta mucha bola, pero esa palabra le queda aquí: Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. Ellos son mundanos, no conocen de Jesús, pero yo digo una palabra: Dios tiene la solución, Dios tiene la salida. Usted es la luz del mundo. Dile a tu vecino: tú eres la luz del mundo. ¿Me entiendes? Es que hemos olvidado eso. Somos la luz del mundo, somos diferentes. Y Jesús dijo: y no solo soy la luz del mundo, sino que soy la sal de la tierra. Le hago una pregunta. Cuando usted y yo estábamos en el mundo y teníamos un enemigo, ¿qué hacía el enemigo cuando iba al negocio nuestro? ¿Nos echaba qué? Nos echaba sal. Es que voy a salarlo, le echaba sal. ¿Sabe algo? Cuando usted va a la Biblia, escúcheme atención, cuando usted va a la Biblia dice que los sacrificios, que lo que se va a dar a Dios se sazonan ¿con qué? Con sal. ¿Me entiende? Entonces por eso la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Usted es la sazón. ¿Me entiende? Donde la gente está perdida, usted tiene la verdad, usted tiene la salida si ellos no la aceptan. Entonces con eso termino hoy. Usted tiene que tener claro quién es delante de Dios. Diga: yo soy el templo de Dios. ¿Le quedó claro eso o no le quedó claro? A los que me ven, ¿le quedó claro eso o no? Usted es el templo de Dios. Y en su cuerpo está sentado el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Es la gran diferencia. Ese mensaje es un mensaje de aliento y de vida. Nadie, escúcheme bien, todo este planeta Tierra sabe esa hermosura, quiénes somos. Si usted me dice: ¿y qué me gano yo con ser el templo de Dios?
¿Y qué me gano con que usted me diga, pastor, que en mi cuerpo está sentado el Espíritu Santo? Voy a decirle una cosa muy sencilla. ¿Cuál es la persona más poderosa e invencible en todo el universo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invencible. ¿Y Él está dónde? ¿Dónde está? Diga, en mi cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, diga, yo soy invencible. Vamos, dígalo sin miedo, yo soy invencible. ¿Me estás entendiendo? Yo quiero que le quede claro este mensaje en el día de hoy. Más de una persona quisiera ser lo que nosotros somos. Déjeme decirte, tú no aprecias lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros somos invencibles. Como dijo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él fue muy claro en eso. Nada, nada, nada nos podrá apartar. Y Él fue muy claro. Él dijo, derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no vencidos. No. ¿Me entiende? Puede haber problemas, pero siempre estamos ganando. Vamos, dile a tu vecino, siempre estamos ganando. No importa lo que pase, somos ganadores. Pablo remató la palabra, dijo, más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo no sé qué te está pasando, no sé qué te esté sucediendo, no sé por qué prueba estés atravesando, pero yo quiero decirte hoy, Jesús te dice, tú eres templo de mi Espíritu Santo, por consiguiente eres invencible. Y lo que está pasando, pasará. Dile a tu vecino, el día está cerca. El día está cerca. ¿Me está entendiendo? El día está cercano. La bendición está aquí a la vuelta de la esquina. Tienes que creerlo. Yo quiero que te quede claro eso hoy. Eres hijo de Dios, eres heredero del reino de los cielos, pero lo más importante, eres el templo de Dios. Y en tu cuerpo mora el Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Aleluya. Bendito Dios, bendito Rey, bendito Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has aclarado quiénes somos. Somos los invencibles. No hay Flash, no hay ninguno de esos indomables que salen en las películas, Señor. Somos invencibles. Somos la legión de los vencedores. Porque contigo está, con nosotros está el ganador, el Espíritu Santo. Así que te damos gracias, Señor. Oro por todos los que nos ven, los que se han conectado, Señor, para que tú les des paz en su corazón y les diga, el día está por llegar, está cercano. La salida está cercana, la puerta ya se está abriendo. La solución está en las manos. Dios quiere decirte hoy, no te aflijas. Es parte del proceso lo que te está pasando. Es parte del proceso para que tengas fe, más fe en mí y creas que yo soy Dios y que fuera de mí no hay nadie y que yo
todo lo puedo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Yo todo lo puedo. No hay absolutamente nada imposible para Dios. Nada. Así que te doy gracias, eterno Dios. Oro por los que nos ven, oro por los que están, Señor. Que seas tú obrando prodigios, señales, maravillas, Señor. Y que ellos conozcan, vean tu mano poderosa. Que lo que tú prometes se cumple, Señor. Tú has prometido levantarnos y nos levanta. Tú has prometido sanarnos y nos sana. Tú has prometido cambiar las circunstancias y la cambia, Señor. Y te pedimos perdón por las dudas. Te pedimos perdón por los temores, Señor. Te pedimos perdón porque hemos olvidado quién eres, Señor. Eres el invencible. Eres el todopoderoso. Y eres el que nunca pierde, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y te decimos, Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los que nos ven, gracias por haberse conectado. Les digo que la próxima semana nos vemos por este mismo canal. Estamos orando por su problema, si no sepamos cuál es, pero oramos por su problema. Así que antes de irse, quiero darle la oración que el mismo Dios le dio orden a Moisés, así. Todos los que nos ven en cualquier parte del mundo, quiero decirles que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y que Jehová ponga en ti paz, que todo plan de Satanás está destruido, que toda obra de las tinieblas está sin poder y sin autoridad por causa de la sangre de Cristo, que las bendiciones del Dios Todopoderoso te persigan y te alcancen. Y vaya con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. Bendiciones. Démosle un aplauso.